Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Buenas noches, hermanos. Es un gusto escucharlos hoy, saber que cada uno de ustedes, el Señor ha puesto la inquietud para que se conecten a este tiempo de enseñanza. Este tiempo estamos realmente en un tiempo muy lindo en el que el Señor nos está enseñando muchas cosas. Estamos hablando de Abraham y hoy hemos titulado la enseñanza de hoy Una nueva identidad. Les pido que me acompañen en oración para ya comenzar con nuestra enseñanza. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, gracias porque tú eres fiel y porque tus misericordias son eternas. Te pedimos, Señor, que en este tiempo seas tú controlando todo, Señor, seas enseñándonos, capacitándonos y sobre todo mostrándonos tu amor. Gracias, Papito, porque cada día estamos de tu mano y porque tú nunca nos sueltas. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en medio de nuestros corazones, en medio de nuestras familias, en medio de cada actividad que hagamos y que seamos luz en el lugar donde estemos. Te agradecemos porque sin ti no somos nada y te pedimos que nos acompañes en este tiempo y que se quede grabado en nuestro corazón y se haga rema todo aquello que sea necesario. Gracias, Papito, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con este tiempo. Nosotros como les decía, hemos titulado esta enseñanza Una nueva identidad. Nuestra referencia es Génesis 17. La anterior semana hemos hablado de Génesis 16, entonces venimos un capítulo después. Comencemos leyendo en el verso 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor apareció y dijo: Yo soy el Dios poderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra. Dios continuó diciendo: Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Te haré fecundo, tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, y yo seré su Dios. Dios también dijo a Abraham: Cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean del estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero deberán ser circuncidados. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto eterno. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. También dijo Dios a Abraham: A Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo.
tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con tus descendientes como un pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 gobernantes. Haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, subió y se retiró de su presencia. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero, a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados extranjeros. Bueno, hermanos, aquí vemos una historia bastante interesante, ¿no? En la, debemos tomar en cuenta algo. En la época bíblica, el nombre era sumamente importante. Había una relación directa entre el nombre y la persona o cosa. El nombre de alguna manera muestra la esencia de la persona, cosa u objeto. Expresa cómo es. Es por eso por lo que cuando conocemos nosotros a una persona íntimamente, recordamos su nombre. El nombre tenía que describir a la persona o a la cosa que la llevaba. Y su elección podía deberse a algunas cosas que pasaron cuando ha nacido o cuando ha sido creado, o alguna promesa que los padres habían hecho a Dios. En la cultura hebrea los nombres deberían tener un significado religioso y mencionar a Dios. Él se utilizaba para decir Dios o Ya para Jehová o Yahvé. Algunos nombres bíblicos les voy a ir diciendo que tienen esas características. Natanael, que significa Dios ha dado. Jonatán, que significa Jehová ha dado. Elimelech, Dios es mi rey. Ezequiel, Dios es fuerte. En otros casos solamente eran sacados de algo de la creación por medio de la naturaleza, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones Dios, como estamos viendo en estos versos que hemos leído en el capítulo 17, Dios le ha cambiado el nombre a alguien. Y esto lo ha hecho con el propósito de señalar el cambio que esa persona ha tenido con su carácter luego de estar pasando un proceso. La palabra de Dios nos indica que un día todos los creyentes vamos a recibir un nombre nuevo adecuado a los redimidos del Señor. Esto nos dice en Apocalipsis 3:12. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Una hermosa promesa. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, que es la ciudad a la que vamos todos nosotros. Ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. También grabaré sobre él mi nombre nuevo. Esto es lo que está diciendo Juan en Apocalipsis. Entonces, ¿qué queremos decir como introducción? Que el nombre representa el carácter y la identidad de una persona. Hermanos y hermanas, hemos estado viviendo hasta ahora y viendo una parte de todo lo que Abraham estaba viviendo, pero necesitamos entender algo. ¿Cuál era la razón por la cual Abraham era tan especial para Dios? Esta semana
Le pedí al Señor mucho, cuando estaba preparando este mensaje, que me haga comprender cuál era la diferencia con Abraham. Y realmente el Señor ha sido fiel y nos ha respondido mediante su palabra. La palabra nos ayuda a entender cuál ha sido la razón de una manera clara. Entonces, en Hebreos 11:8 nos habla de esto y dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que cuando hablamos de salió sin saber a dónde iba, estamos viendo la confianza que Abraham tenía en Dios. Estamos viendo su fe. Y cuando dice obedeció, quiere decir que a la palabra de Dios o a la voz de Dios, Abraham ha respondido con obediencia. ¿Eso qué nos dice, hermanos? Que la fe se demuestra con obediencia. La en Hebreos 11:9 después nos sigue mostrando qué tenía particular Abraham. Y dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Isaac y Jacob, Isaac es el hijo de la promesa y Jacob viene a ser el nieto de Abraham, que más adelante vamos a ir viendo cómo la palabra nos muestra que ellos también han sido muy importantes. Entonces, ¿qué quiere decir en este versículo? Que Abraham vivió como extranjero en la tierra prometida significa que él ha habitado en tiendas o carpas, porque comprendía que solamente estaba de paso en esta tierra. Al ser rico, hablábamos en el anterior estudio que Abraham era muy rico, que tenía mucho ganado, que tenía muchos criados, que tenía camellos, asnos y de todo un poco. Al ser tan rico, Abraham tranquilamente podía quedarse en un lugar y construirse una casa, pero su gozo no estaba en este mundo. No les estoy diciendo con esto, hermanos, que el pensar en una casa está mal. Una casa se necesita, pero siempre debemos tener cuidado en que nuestro corazón esté inclinado más en lo material que en lo espiritual. Vale decir que si nuestro afán de cada día es tener una casa, estamos olvidándonos de lo más importante. Confiar en que Dios nos va a dar esa casa si es su voluntad. En Hebreos 11:10, la palabra nos sigue diciendo que tenía especial Abraham y nos dice, ¿por qué? Esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Abraham esperaba la ciudad prometida, esperaba la morada celestial, esperaba todo eso porque su corazón estaba allí y no en lo que tenía materialmente. Yo les hago una pregunta en este momento, y esto es algo que esta semana nos preguntábamos nosotros en familia. ¿Todo lo material que que tienes es tuyo? Tu casa, tu auto, tu ropa, el dinero que tienes y todo lo que puedas tener en bienes, en realidad no es tuyo, porque si realmente fuera tuyo, estarías con eso para siempre. En el momento en que uno muere, eso es desechado u otra persona, ya sean tus hijos, tus nietos, son los que se hacen dueños. Entonces, no, nada de eso es nuestro. Es por eso que la palabra de Dios en Eclesiastés 1:2 nos dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra utilizada en este verso como vanidad es Hebel, que significa algo breve, algo sin esencia, que no tiene propósito, que no es confiable. Es un engaño, lo cual nos dice que a simple vista todo eso es necesario para vivir, pero en realidad
todo eso viene a ser algo pasajero. Lo único que necesitamos para siempre es el amor y la misericordia de Dios, porque eso es lo que nos impulsa a seguir adelante y lo que nos va a acompañar todos los días de nuestra vida terrenal y también nos va a acompañar en nuestra morada celestial. Es por eso por lo que a Abraham no le importaba lo terrenal, a pesar de ser bastante rico, porque lo único que a él le interesaba era que de su descendencia iba a nacer el Mesías. En Gálatas 3:16 nos dice, ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, a la descendencia de Abraham, dando a entender uno solo, tu descendencia. Y esa descendencia es Cristo. Eso nos dice la palabra de Dios. Es por eso que Jesús dijo claramente en Juan 8:56, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Aquí nos está indicando que Abraham tenía eso ardiendo en su corazón. También por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo claramente en Juan 14:1 al 4, no se angustien, confíen en Dios y también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Aquí nos está dejando claro que Él está en el lugar que tanto anhelaba y le importaba a Abraham y también nos tiene que importar a nosotros. El lugar celestial, la patria celestial, nuestra morada celestial, el cielo, hermanos. Es por eso que en Hebreos 11, del 11 al 16, vamos a ir leyendo de a poco, ¿no es cierto? Nos comienza a decir la palabra. Verso 11. Por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa, que era Dios. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Nos vamos al verso 13-14. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Aquí el verso 15 y 16 nos dice lo que hablábamos hace rato. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habrían emigrado o salido, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Ahí tenemos, para que entendamos, estos versos en Hebreos 11 nos muestran que Abraham y Sara anhelaban algo mejor que todo lo material que ellos tenían. Anhelaban la morada celestial. Hasta este momento, queridos hermanos, Abraham había pasado todas estas cosas. A sus 75 años, Dios le había prometido darle un hijo
por medio del cual nacería el Mesías, con su esposa Saraí de 65 años, la cual esos 65 años había sido estéril. En Gálatas 3, 6 al 9, la palabra nos dice, así fue con Abraham, creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Aquí nos está diciendo claramente que ha mostrado al Mesías. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. La fe que tuvo Abraham, queridos hermanos, lo ha llevado a que Dios lo vea como un hombre justo. También en Romanos 4:18 la palabra nos dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham ha creído y ha esperado, hermanos, a pesar de que todo lo visible, su edad, la edad de su esposa y la condición corporal, creía contraria. También Abraham, a sus 85 años, ha tenido una inseguridad y ha tomado una mala decisión junto con su esposa Saraí, la de tener un hijo con su sierva egipcia Agar, Ismael, algo que era normal y era una costumbre en su mayoría pagana. Volvamos a entender la enseñanza para que comprendamos. Esto nos muestra que Dios rechaza todo aquello que nace en la mente humana y que nos aleja de Dios. Hay un dato muy interesante en todo esto, en el nacimiento de Ismael, y esto solamente les doy como un breve adelanto a lo que más adelante vamos a también tener como enseñanza. Abraham ha evitado, ustedes acuérdense, hace unas 2 semanas atrás o 3 semanas, cuando veíamos la pelea que tenían los pastores de Abraham, Abraham evita tener la pelea con su sobrino Lot, pero al tener un hijo con Agar, la sierva egipcia, nace Ismael, que es el padre de los pueblos árabes. Y aquí les voy a abrir un poquito más la idea de lo que hablábamos la anterior semana. Los pueblos árabes son medios hermanos de los israelitas, porque Ismael es hijo de Abraham, Isaac es el hijo prometido, entonces son medios hermanos, pero viven en constante pelea con los israelitas. Comenzaremos a desarrollar nuestro tema. Ya tenemos el antecedente claro. Vámonos a Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé íntegro. Aquí estamos viendo que Abraham ya tenía 99 años, que ya habían transcurrido 13 años desde el nacimiento de Ismael en Génesis 16. Y desde ahí hasta Génesis 17 hay la misma diferencia, ¿no? O sea, han sido 13 años en que ha sido registrada la última palabra que Dios tuvo con Abraham. El Señor se le aparece. Es muy posible, hermanos, que en esta parte se esté hablando de una apariencia humana de Dios en la persona de Jesús. Vale decir que Jesús se ha parecido a Abraham, al igual que lo ha hecho con Agar en el desierto. Aquí le dice algo muy bonito. Yo soy el Dios Todopoderoso. Primero, Dios, al decirle esto, le dice a Abraham quién era. Él era el Dios Todopoderoso, que viene del hebreo Shaddai, revelando de esta forma y mostrándole a Abraham el carácter y su persona, y destacando, poniendo en claro el poder invencible de Dios. Este es el segundo nombre, hermanos, que nosotros estamos conociendo. Acuérdense, el anterior capítulo hemos hablado del Roy, el Dios que me ve.
Y ahora estamos hablando de El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Este término se repite 48 veces en la Biblia, 31 veces en el libro de Job y 17 veces en el resto. Otro análisis de este nombre en el idioma nos habla de Él, que significa Dios, Shah, que quiere decir quién, y Dai, que es suficiente. Entonces podemos decir que ese nombre también significa el Dios que es suficiente. En otras palabras, queridos hermanos, yo soy suficiente para todo. La raíz es Shaddai, que significa derramar o demostrar poder. Es por eso que, por lo que podemos decir nosotros, hermanos, que Dios es quien con poder derrama bendiciones, las da rica continuamente y en abundancia. También para que entendamos en el latín, en el griego, perdón, la palabra todopoderoso viene del griego pantocrátor, que significa el que tiene su mano sobre todo. En este versículo que nosotros hemos visto, perdón, en el anterior versículo que nosotros hemos visto, también decía que Dios le dijo, anda delante de mí y sé íntegro. Perdón, a ver, ahora sí. Aquí dice, anda delante de mí y sé íntegro. Entonces Dios le estaba diciendo a Abraham en esta parte lo que esperaba de él. Después de cometer un error, el error de tener un hijo con una madre sustituta o la sierva egipcia que era Agar, le hace saber que para recibir su promesa y los beneficios que ella trae, debería ser un siervo fiel y obediente, teniendo una fe que, como al principio decíamos, se demuestre en la obediencia. Tal como lo citaba el apóstol Pablo en Romanos 1:5, decía, Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues esto es necesario que entendamos. Quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en él. Entonces, en la última parte, cuando nosotros estábamos hablando de la integridad, de lo que le dice sé íntegro, íntegro significa ser completo o ser perfecto. Dios quería todo de Abraham al igual que de nosotros. Quería un compromiso total. Es por eso que yo quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Tenemos un compromiso real con Dios? Algo que se expresa o se demuestra en todo tiempo y lugar. Y hay aquí una enseñanza muy importante. Solamente podemos saber lo que Dios espera de nosotros cuando sabemos quién es Él. Ahora, en estas enseñanzas, estamos conociendo a Dios, estamos viendo quién es Él. Y este conocimiento se da cuando lo conocemos de una manera real y de una manera personal. Sigamos avanzando. En Génesis 17:2 dice, así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Cuando le dice así confirmaré mi pacto contigo, nos está demostrando, primero, lógicamente, la confirmación del pacto, pero debemos entender que el pacto es de Dios con Abraham. Por eso dice mi pacto. Y esta palabra aparece 9 veces solo en el capítulo 17. Dios le estaba recordando a Abraham que no había olvidado el pacto, que aunque pasaron 25 años desde la primera vez que le habló de esta promesa, aunque tal vez había pensado que Dios se le había olvidado, Dios no lo había olvidado. Y es muy probable que Dios le haya dicho esto para recordarle eso.
y que también habían pasado 13 años desde la última vez que le volvió a repetir la promesa. No existe ningún registro bíblico que indique que en esos 13 años Abraham habría tenido una visita de Dios. Eso puede ser porque la comunión de Abraham con Dios ha sido normal en ese tiempo. Abraham estaba rumbo a convertirse en el padre de la fe, y eso no ocurre, hermanos, de un día para el otro. Se necesitan muchos años donde debes confiar en Dios en todo momento. Pero lo hermoso de todo esto es que siempre todos los encuentros de Abraham han estado acompañados de cosas muy maravillosas con Dios. Seguiremos avanzando. En Génesis 17, 3 al 4, dice, al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó diciendo, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Cuando en esta parte habla de que Abraham cayó rostro en tierra, nos está diciendo que cuando tuvo esa aparición con Dios, esa aparición directa y personal con Dios, él hace lo que todos nosotros deberíamos hacer: ser reverentes, caer rostro en tierra, demostrando de esa forma su sumisión y dándole el honor que solo Dios merece. En Génesis 17:5 continúa la historia y dice, ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Cuando está hablando de que ya no se llamará Abraham, sino que de ahora en adelante será Abraham, hay una ligera diferencia en el hebreo original. Pero esto hizo Dios para afirmar a Abraham en su promesa de tener descendientes a través de Sara. Y por todo ese tiempo en que Abraham fue cambiando su carácter conforme a lo que Dios quería, Dios le da un nuevo nombre. Le dice, cambiaré tu nombre de Abraham, que significa padre exaltado, a Abraham, que significa padre de muchos, padre de muchas naciones o de muchedumbre de gente. Abraham era un nombre difícil, en realidad, para un hombre que no era padre de nadie. Al vivir en una cultura donde se consideraba educado el preguntar y hablar sobre la vida personal cuando conocías a alguien, él se ha debido sentir demasiado incómodo. Pero Dios le da un paso al futuro y le cambia su nombre a Abraham, por el cual le dijo, tú serás padre de muchedumbre de gente, lo cual era una mayor locura para un hombre que no tenía ni un solo hijo. Tal vez cuando Abraham hablaba con algunas personas y les indicaba, ¿sabes qué? Ya no me llamo Abraham, me llamo Abraham, ¿no? La gente al entrar en la traducción decían, como antes él era padre exaltado y no tenía ni un hijo, y ahora ya es padre de muchedumbre de gente o de muchas naciones. La gente al principio tal vez pensaba que cambiarse de nombre era para librarse un poco de la carga de decir que era un padre exaltado sin tener hijos, pero en realidad al ver el significado, tal vez han pensado de que Abraham se estaba volviendo loco. Aquí hay una enseñanza muy importante. Dios promete un nuevo nombre maravilloso a cada persona que vence en él. Por eso en Apocalipsis 2:17 la palabra nos dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce quien la recibe. Cambiaremos de nombre, hermano. En Génesis 17:6 dice, te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. A medida que estaba pasando el tiempo, Dios ha hecho
que la promesa que le hizo a Abraham sea mayor. De tener un solo descendiente 25 años antes, a ser padre de muchedumbre de gentes, y no solo de muchedumbre de gentes, sino de naciones. Nunca le había dicho que muchas naciones vendrían de Abraham, o que reyes serían sus descendientes, o tampoco le dijo que lógicamente todos sus descendientes se dispersarían por toda la tierra. En Génesis 17:7 continuamos con esto y dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Cuando le dice estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, Dios también le está prometiendo que el pacto que le ha hecho a Abraham se va a extender a sus descendientes que también eran escogidos por Dios. Entonces le está dando una promesa de las personas que aún no habían nacido. Es por eso que le dice que este va a ser un pacto eterno. Cuando habla de un pacto eterno, viendo esto desde la perspectiva espiritual y divina, se puede decir que la única forma en que este pacto se rompería sería por la naturaleza caída de Abraham, que llegaría a ser quebrado. Cuando después le dice, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, esta es la promesa central, hermanos, del pacto, que se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. Dios le está prometiendo bajo juramento proteger a su pueblo, proveer lo que necesitan y garantizar su bendición futura. En Génesis 17:8 sigue diciendo, y a ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, y yo seré su Dios. Vemos que la promesa de la tierra no fue hecha específicamente a Abraham, sino también a todos los descendientes del pacto, y era igual de válida para ellos siendo la tierra, ¿no es cierto? La tierra de Canaán, la promesa del pacto de Dios al pueblo judío. Cuando le dice en posesión perpetua por toda la tierra de Canaán, está diciendo que aunque la tierra era posesión perpetua dada por Dios, la única manera en que este pueblo podía perderla era por su desobediencia. Génesis 17:9. Y dice, Dios también dijo a Abraham, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Cuando Dios le dice, cumple con mi pacto, es la respuesta de Abraham en respuesta al compromiso que tenía con Dios. Al confirmar el pacto y extenderlo a toda su descendencia, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Tú también cumplí con tu parte. Anda conmigo, sé intachable y podrás disfrutar de las bendiciones que te trae este pacto. Para que entendamos más adelante, hermanos, este es el pacto que se llama el pacto abrámico. Pero este pacto siempre estaba condicionado a la obediencia. Para que veamos cada uno de nosotros qué importante es creer y obedecer. Génesis 17:10. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Dios establece la circuncisión con estas palabras y nos muestra que ¿qué era la circuncisión? La circuncisión era el corte y el retiro del prepucio de cada varón entre los descendientes del pacto de Abraham, que los marcaría como los que pertenecían a Dios. Vale decir, los descendientes genéticos, o sea, sus hijos, nietos y demás, y los adoptivos, que eran los criados de Abraham, debían tener ese pacto asociado en la parte reproductiva de sus cuerpos, recordando que solamente el Señor es su Dios, en quien debían confiar y en quien debían servir. Tanto Abraham como su descendencia se comprometía bajo juramento a cumplir el pacto.
Abraham debía colocarse bajo el dominio del Señor como rey suyo, consagrándose él y toda su descendencia al servicio de Dios. Por eso seguimos en Génesis 17:11 y dice, circuncidarán la carne de su prepucio. Esa será la señal del pacto entre nosotros. Aquí nos está diciendo que la señal de la circuncisión era amputar el prepucio del varón. Aquí debemos tomar en cuenta algunas cosas. En Jeremías 9, 25, 26 nos dice, vienen días, afirma el Señor, en que castigaré al que haya circuncidado solo del prepucio. Castigaré a Egipto, Judá, Edom, Amón, Moab, también a todos los que viven en el desierto y se rapan las sienes. Todas las naciones son incircuncisas, pero el pueblo de Israel es incircunciso de corazón. Vamos a hablar en un ratito de eso. En este tiempo, esta práctica, hermanos, no era desconocida. En realidad era una práctica ritual de muchos pueblos paganos. Aquí habla de Egipto en este verso. Se llevaba a cabo en muchas culturas porque era considerada como un rito de madurez. Se les realizaba a los muchachos cuando dejaban de ser niños y se convertían en adultos. Eso sucedía entre los 10 y los 12 años. Pero las razones por las cuales ellos hacían esta circuncisión eran totalmente diferentes a las de Israel. La circuncisión era una manera de amputar la carne, siendo una señal del pacto para indicar también que no se debe poner la confianza en la carne. Al tratarse del órgano de procreación del varón, era un recordatorio de que la simiente de Abraham posteriormente traería al Mesías. Tiene mucho significado esta circuncisión. Vamos a ir a Génesis 17, 12, 13. Aquí dice, da la referencia, ¿no? Y nos dice, todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Entonces, aquí Dios está mandando, dice circuncidar a los 8 días de nacido, ¿no? Dios manda que la señal del pacto debía ser efectuada en los primeros días de vida. Ahí vemos la primera diferencia entre los pueblos paganos que hacían este rito como una muestra de madurez y el pueblo de Dios que lo realizaba por el pacto hecho con Dios. Entonces, esto se ha convertido entre los judíos en una señal externa que se hizo masiva hasta ahora, ¿no? Entonces, el pacto de Dios con Abraham se vería por medio de esa señal. Era algo realizado entre Dios y el varón. ¿Por qué con el varón? Porque él es la cabeza, el sacerdote y el representante del hogar. Otra cosa, dice, debería hacerse a los 8 días de nacido. Probablemente Dios ha ordenado que la circuncisión de los niños tuviera lugar al 8.º día, porque ese día, hermanos, es cuando el sistema inmune de los infantes está en su estado máximo para poder realizar este procedimiento. Científicamente, hermanos, está comprobado que del segundo al 5.º día de nacimiento, el sangrado de un recién nacido puede ser fatal. ¿Por qué? Porque la vitamina K, que es el agente por el cual se coagula la sangre, recién se forma entre el 5.º y el 7.º día de vida. Y la protombina, que es el otro agente de coagulación del cuerpo, se encuentra en sus niveles altos a partir del 8.º día. Entonces, por eso Dios ha mandado hacerlo a los 8 días, porque ese era el momento perfecto en el que al infante no podía ocurrirle nada. Sigamos avanzando, Génesis 17:14, y dice, pero el varón incircunciso, al que no se le ha cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar el pacto. El varón incircunciso era la persona que había rechazado la circuncisión y se convertía en un enemigo del pacto. No quiere decir que la acción, y lo que quiero que entiendan es esto, hermanos. No quiere decir que la acción de la circuncisión es lo que
hacía parte del acto, no, sino la fe en cumplir el mandato de Dios que Dios les había dado. Entonces, al creer que Dios lo había dicho, ellos lo hacían. Nuevamente voy a insistir en lo mismo. La fe se demuestra en la obediencia. Entonces, al rechazar estos varones incircuncisos el pacto, también rechazan a Dios. Ahora, otra cosa, lastimosamente, este ha sido, o sea, la creencia de pensar que el rito es lo que era importante, que la acción de la circuncisión era lo importante, ha sido un gran error de los judíos, porque a través de los siglos han llegado a creer más en la señal del pacto que en el Dios del pacto, pues han creído que la circuncisión era suficiente y necesaria para poder tener su salvación. En Gálatas 5:6 nos dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús de nada sirve estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Entonces Pablo en este verso está contrarrestando la posición de los judíos, indicando que el creer en Cristo es más valioso que estar circuncidado, indicando que un cristiano es libre de circuncidarse o de no circuncidarse, sea por razones sociales, por razones de higiene o lo que ustedes quieran. Pero esa acción no tiene nada que ver con estar cerca de Dios. Y aquí también en el anterior verso nos dice algo. Será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Entonces está hablando que el castigo para quien no tenía la señal del pacto era ese, eliminarlo del pueblo. Es por eso que en el juramento realizado por Abraham diría más o menos algo así. Si no soy fiel por la fe y la obediencia al Señor, que la espada del Señor me corte y me elimine de su pueblo, tanto a mí como a mi descendencia. ¿No? Ahora, hay algo que debemos, hermanos, nosotros ampliar en esta parte para entender todos. ¿Qué significa la circuncisión en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo ha hablado mucho de este tema y una de las partes más claras, eh, perdón que entre a esta parte muy doctrinal en realidad, pero es necesario que nosotros entendamos la situación. Ya hemos hablado de la circuncisión y muchos deben estar diciendo entonces, ¿debo hacerlo o no debo hacerlo? Antes ya hemos pensado y ya hemos hablado del hecho de decir que la circuncisión para la ley, para el tiempo en que vivía Abraham, era necesaria, ¿no es cierto? Aquí comienza como un pacto y después con Moisés se sigue practicando porque se debía cumplir la ley. Entonces, aquí estamos hablando de que la circuncisión para los judíos era una cosa y a nosotros en el Nuevo Testamento, que vivimos bajo la gracia después de que Jesucristo vino, murió y resucitó, significa otra cosa. Por eso Pablo entra a explicar este tema. Y en Efesios 2, 11, 12 nos dice, por lo tanto, recuerden ustedes los que no han nacido siendo judíos, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, ¿no es cierto? Entonces está diciendo ahí, recuerden ustedes los que no son judíos, ¿no ve? Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí hay algo claro, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Aquí Pablo ya nos está dando la respuesta. Y aquí dice algo claro, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, de los judíos y los gentiles, que son los que no son judíos, se ha hecho un solo pueblo, dice, derribando mediante su sacrificio
Cristo, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, ha derribado, dice, el muro de la enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer paz, para reconciliar con Dios a ambos mediante un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio a muerte a esa enemistad que existía entre los judíos y los no judíos. Dice que Cristo, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Aquí nuevamente nos está diciendo que el único medio por el cual nosotros podemos llegar a Dios es Jesucristo, rompiendo nuevamente barreras de otros intercesores. Entonces dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra angular. O sea, siendo Cristo esa piedra que sostiene todo. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y en Él también ustedes son edificados, nos dice Pablo, juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, aquí, ¿qué nos está explicando? Nos está hablando de que nosotros, los que no éramos judíos, nos encontrábamos alejados de Dios. ¿Por qué? Porque no podíamos realizar esas prácticas como la circuncisión que los judíos hacían. Entonces también nos habla de que en el nuevo pacto, lo que les decía hace rato, con la llegada de Jesús, la muerte y la resurrección, nosotros ya vivimos bajo la gracia, lo cual permite que gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz y su resurrección, todas las personas se puedan acercar a Dios. Si antes cualquier varón debía ser circuncidado para ser considerado parte del pueblo de Dios, en el nuevo pacto, hermanos, mediante Jesucristo, hay una nueva circuncisión. Pero esta circuncisión ya no es carnal, ya no es física, es una circuncisión mayor, es una circuncisión del corazón, la cual significa sacar de raíz algo de nuestros corazones. ¿Qué cosa? Los deseos pecaminosos. ¿Para qué? Para dar paso y aceptar a Cristo. En Colosenses 3:11 nos vuelve a decir Pablo, en esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo, libre, que dice, sino que Cristo es todo y está en todos. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que no importa de dónde seas, si has hecho la circuncisión o no has hecho la circuncisión, que la única forma en que nosotros somos parte de Dios es mayor que la demostración física o externa. Es aceptar a Cristo en nuestro corazón y decidir seguirlo. Cuando lo aceptamos, así como los judíos se desprendían de una parte de su piel como una señal, nosotros también nos desprendemos de nuestra parte humana o carnal. ¿Para qué, hermanos? Para dar paso a Jesucristo y por medio de Él ser parte del pueblo de Dios. Pablo en Colosenses 2:11 vuelve a insistir en lo mismo y nos dice, además en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino, lo que les decía hace rato, queridos hermanos, con la circuncisión que consiste en despojarse de tu cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la reciben al ser sepultados con Él en el bautismo. ¿De qué está hablando? De que el bautismo es la señal de la circuncisión del corazón. ¿Por qué? Porque dice, en Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones, en sus pecados, ¿no? Y sin embargo, Dios nos ha dado vida
en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que nosotros teníamos pendientes por los mandamientos. Él anula esta deuda que nos era contraria clavándola en la cruz y desarma a los poderes y las autoridades y por medio de Cristo los humilla en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Está hablando aquí de que en la cruz del Calvario Cristo ha vencido a Satanás, venció la muerte. Entonces, volvemos a hablar esto para que quede claro. La circuncisión para los judíos ha sido una señal, un sello o una marca, una señal física. ¿Por qué? Porque estaba hecha en su cuerpo. Eso demostraba que ellos eran pueblo de Dios. Era una señal porque les recordaba el pacto que Dios ha hecho con ellos. Y era una marca porque les indicaba que ellos estaban separados del resto del mundo. Pero todo eso para los judíos no era nada más que una señal. Esa señal física, hermanos, no los transformaba, porque en realidad lo que transforma el carácter es la circuncisión del corazón. ¿Por qué? Porque eso es una señal eterna en la cual nosotros dejamos nuestra vieja manera de vivir en pecado y dejamos de lado nuestros deseos. Tal como lo cita Efesios 4, 22, 24. Aquí sigue el apóstol Pablo y dice, con respecto a la vida que antes llevaban, dice, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje, o en otra versión dice, y vístanse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Continuemos, hermanos, con el tema. Génesis 17:15. Dice, también dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Hay una diferencia, hermanos, en esta parte muy sutil entre ambos nombres en cuanto a la escritura, pero en cuanto al significado, hay una diferencia demasiado grande y sustancial. Sarai significaba mi señora o mi princesa. Al hablar de mi señora o mi princesa, estamos hablando de algo que ejercía dominio, de alguien que ejercía dominio en un lugar o sobre una familia. Me parece interesante la traducción de este nombre, porque cuando ella le dice a Abraham, toma a mi sierva, Abraham lo hace. Entonces sí ejercía dominio y le cambia su nombre a Sara. Y Sara significa señora o princesa, princesa de multitudes o madre de mucha gente, enfatizando de esa forma que ella sería la madre de naciones y reyes y cumpliría también Dios en ella su propósito. Génesis 17:16. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Ahí le dice, yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Cuando indica la palabra ella, está enfatizando que el plan de Dios no sería por medio de una madre sustituta, como creían que ha sido con Agar, sino que la misma Sara daría a luz, aunque ella habría pasado la edad normal para eso, porque en este momento estaba entre unos 89 a 90 años. En Génesis 17:17 y dice, entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo
y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Cuando inclinó su rostro hasta el suelo y se rió, la risa de Abraham no era de duda. ¿Por qué? Porque ha inclinado el rostro hasta el suelo. Aquí dice claramente, primero dice, inclinó el rostro hasta el suelo y luego dice, se rió de pensar. Entonces ahí nos está diciendo que era una alegría por algo que sabía que parecía imposible en apariencia externa, pero que Abraham sabía que Dios podía hacerlo. Una pregunta para ustedes, ¿cuántas veces has agradecido a Dios porque algo malo aparentemente te esté ocurriendo? Es muy fácil, queridos hermanos, que todos nosotros agradezcamos a Dios cuando todo va bien en nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces cuando hemos tenido una inclemencia, cuando hemos tenido algún problema, una dificultad, una lucha, nosotros nos hemos puesto de rodillas y le hemos dicho, Señor, gracias por esto que me estás haciendo pasar? No sé lo que venga más adelante, pero sí sé que va a ser para mi bien porque tu palabra lo dice y tú lo has dicho. Y si tú estás permitiendo que me ocurra esto, es porque quieres formar mi carácter y quieres que yo llegue a ser el hombre o la mujer que tú quieres formar. En Primera de Tesalonicenses 5:18, la palabra nos dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Tomemos muy claro que aquí no dice, den gracias a Dios cuando nos va bien, dice en toda situación. Entonces tenemos que escuchar claramente y tenemos que ver a detalle esta palabra. Dice en toda situación. Hermano y hermana, no importa el momento que tú estés pasando. Yo te aseguro que Dios está al tanto de lo que vives y que Dios está tomando el control de cada situación que tú tengas, de salud, económica, en relaciones en la familia, en tu matrimonio, en tus estudios, en todo lo que tú quieras, en la relación que tienes con tus hermanos, en la relación que puedes tener con tus amigos. Dios está allí y aunque parezca algo malo, tú da gracias a Dios por ese momento. Aquí también Abraham le dice, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Abraham sabía que él y Sara ya estaban pasados de la edad normal para tener hijos, pero Abraham creía. El apóstol Pablo describe de una manera muy hermosa la fe de Abraham, la fe que tenía en esta promesa. Por eso es que en Romanos 4, perdón, del 17 al 21 nos dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe, dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Génesis 17:18 nos dice, por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Abraham pide a Dios bendecir a su primogénito, porque estaba seguro que la vida que él llevaba no se comparaba con nada y quería que Ismael también viva eso. Génesis 17:19. A lo que Dios contestó,
pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Le vuelve a recalcar Dios que es Sara, su esposa, la que le va a dar un hijo. Y le dice, lo llamarás Isaac. Entonces, le vuelve a indicar el nombre del hijo. Pero esta vez, quiero que se den cuenta algo. Cuando nace Ismael, cuando iba a nacer Ismael, le da el nombre a Agar. Pero cuando nace el hijo de la promesa, Dios sigue el orden establecido de acuerdo a su diseño y le da el nombre al varón, a Abraham. Y le dice, tú vas a tener un hijo, y le indica el nombre que le va a poner. Y le dice, al que llamarás Isaac. Isaac significa risa. Uno, porque sería el gozo de sus padres, pero también serviría de recordatorio a Abraham por reírse de la promesa de Dios, de darle un hijo por medio de Sara en su edad avanzada. En Génesis 17:20 dice, en cuanto a Ismael, ya te he escuchado, yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será padre de 12 gobernantes. Perdón, ahora sí. Y él será padre de 12 gobernantes. Haré de él una nación muy grande. Aquí le está diciendo Dios que Ismael va a ser bendecido por el pedido de su padre. A todos los que somos papás en este grupo de estudio, nunca debemos olvidarnos de orar cada día por nuestros hijos. Porque aquí nos está mostrando la palabra que Dios escucha las oraciones que nosotros hacemos por nuestros hijos. Pero seguimos al 17:21. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año, por estos días, ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo? Que el pacto y las promesas solamente vendrán por el hijo de la promesa, por el hijo que él le ha dicho que iba a tener, no por el que tuvo por su solución, sino por el que él le había prometido, por Isaac. Y también le dice en esta parte, ¿en cuánto tiempo nacería Isaac? Porque le dice, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Entonces ya tenía más claridad en la promesa que Dios le hacía. Génesis 17:22-23. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, subió y se retiró de su presencia. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero, a todos los varones que había en su casa y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Aquí estamos hablando que la fe de Abraham, la confianza de Abraham en el pacto, se ha comprobado nuevamente y se ha demostrado nuevamente en la obediencia al mandato de Dios. Por eso dice que ha tomado a todos los varones que había en su casa y los circuncida, tal como Dios se lo había mandado. Aquí hay una enseñanza muy linda y que me parece que resume todo lo que hemos aprendido esta noche. Lo que realmente creemos se ve en nuestras acciones. Y aquí también hay una operación muy interesante. Fe, que es confiar en Dios, más obediencia, que es hacer lo que Dios quiere, nos trae revelación. ¿Qué es la revelación? Entender los planes
y propósitos que Dios tiene para nuestra vida y para la vida de nuestra familia. Nuevamente, la fe más la obediencia nos trae entendimiento de los planes y los propósitos de Dios. Génesis 17, 22, 23. Aquí dice, bueno, en realidad vamos a ir del 22 al 24, que ya son los últimos versículos, al 27, perdón, del 24 al 27, que ya son los últimos versículos. Dice, Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados extranjeros. Entonces aquí cuando dice, así que ambos fueron circuncidados, estamos hablando de que la obediencia de Abraham era una obediencia completa. ¿Por qué? Porque porque lo hizo a todos los varones de su casa. Era una obediencia rápida. ¿Por qué? Porque las hizo el mismo día. Y era una obediencia valiente, porque ha hecho a todos los varones de una sola vez. Abraham no ha tenido necesidad de orar para obedecer a Dios. Él ya estaba listo para hacerlo. Y ese es el ejemplo de la obediencia de un hombre de fe, del padre de la fe que es Abraham. Aquí tenemos una enseñanza muy clara. Dios quiere que tengamos esos tres aspectos en nuestra obediencia. Uno, que nuestra obediencia sea plena. ¿Qué quiere decir? Que obedezcamos tal como Él nos los pide. La segunda, que nuestra obediencia sea rápida, que no pensemos si nos conviene o no nos conviene obedecer, sino que lo hagamos lo más pronto posible. Que la obediencia sea valiente, que no nos importe si eso nos va a traer alguna consecuencia, si alguien se va a enojar con nosotros, si alguien nos va a juzgar, no nos tiene por qué importar. ¿Por qué? Porque Dios nos está respaldando. Queridos hermanos y hermanas, mediante esta porción de la historia bíblica, Dios nos ha mostrado que siempre está dispuesto a restaurar la relación que tiene con nosotros, a pesar de que hayamos cometido errores. Lo que le llevó a Abraham a cambiar de carácter y ser bendecido ha sido el creer plenamente en Dios y obedecerlo. Y eso le ha dado como resultado entender los planes y los propósitos que Dios tenía para su vida. Y eso también ha sido transmitido a su esposa. También nos ha mostrado que el nuevo pacto mediante Jesucristo nos ha hecho aceptables delante de Dios, que lo único que Él nos pide es creer de manera real y verdadera, depositar nuestras angustias y nuestros dolores, dejando de lado todo deseo que tengamos. ¿Para qué? Para ser parte de ese pueblo de Dios y llegar a esa patria celestial, a la cual el Señor Jesucristo nos dijo en su palabra que Él nos va a llevar cuando Él vuelva. Los invito a cada uno de ustedes, queridos hermanos, a poner una fe plena en Dios, en los propósitos y en los planes que Él tiene. Confiar en que por más que todas las circunstancias que estemos viviendo sean adversas, nuestro Padre Celestial tiene un propósito claro en todo lo que estemos pasando y que eso nos va a ayudar a crecer en el Señor. Dios los bendiga, queridos hermanos, y agradezcamos a Dios por brindarnos una nueva identidad como hijos suyos. Espero que el Señor haya tocado el corazón de cada uno de ustedes mediante este estudio de la palabra. Y realmente le pido al Señor que cada enseñanza que nos dé se haga vida. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.